Ejemplo de fuerza eléctrica debido a varias cargas puntuales. Tres partículas cargadas se colocan en las esquinas de un triángulo equilátero de 1.20 metros de lado. Las cargas son de más 7 microcoulombs, menos 8 microcoulombs y menos 6 microcoulombs. Calcule la magnitud y la dirección de la fuerza neta en cada una de ellas debido a las otras dos. Vamos a determinar en este caso, para efectos del ejemplo, únicamente la fuerza que siente una de las cargas. En este caso, vamos a considerar la fuerza eléctrica que siente la carga Q2 debido a cada una de las otras dos cargas. ¿Cómo podemos establecer cuál es la fuerza eléctrica neta que siente la carga Q2? Bueno, en la mecánica clásica, en los primeros cursos de física, nosotros aprendemos que si sobre una partícula actúan varias fuerzas, podemos reemplazar cada una de esas fuerzas por una única fuerza denominada fuerza neta, que es igual a la suma de las, en este caso, tres fuerzas que teníamos al principio. La aplicación de esto es lo que se denomina principio de superposición. Entonces, para nuestro ejemplo, vamos a hacer uso del principio de superposición. Vamos a determinar la fuerza neta que siente la carga Q2 debido a las otras dos cargas. Vamos a decir nosotros que esa fuerza neta va a ser igual a la fuerza que la carga Q1 hace sobre 2 más la fuerza que la carga 3 hace sobre 2. Claro que esta suma que tenemos acá es una suma vectorial, es una suma de vectores. De tal manera que no podemos sumarlos algebraicamente únicamente. Tenemos que considerar que la suma de vectores se debe hacer utilizando el método de componentes. Pero para poder llegar a esa parte, primero consideremos en qué direcciones irían las fuerzas. ¿En qué dirección iría la fuerza que la carga Q1 hace sobre la carga Q2? Para eso, vamos a considerar nosotros que la carga Q1 es positiva y la carga Q2 es negativa. Entonces la fuerza que Q1 hace sobre Q2 va a ser una fuerza de atracción. Entonces la fuerza va a ir a lo largo de la línea que une las cargas. Aquí iría nuestra fuerza que 1 hace sobre 2. Claro, vamos a considerar para este problema que nuestras cargas están fijas en las esquinas de nuestro triángulo, están fijas en esos vértices. Ahora, veamos la fuerza que Q3 hace sobre Q2. ¿Cómo sería? Revisemos los signos de las dos cargas. Los signos de las dos cargas son negativos. Entonces, atendiendo al principio de que cargas de igual signo se repelen, la fuerza que Q3 hace sobre Q2 debe de ser una fuerza de repulsión. Debería ir hacia acá. ¿Sí? Bueno, ya tenemos más o menos la dirección y para poder empezar a hacer nuestras sumas por el método de los componentes, establezcamos un sistema de referencia. Vamos a tomar x positivo hacia la derecha, y positivo hacia arriba con el origen de nuestro sistema de coordenadas en el vértice del triángulo donde se encuentra la carga Q2. De esa forma podemos notar nosotros que nuestra carga, que nuestra fuerza que la carga 3 hace sobre la carga 2, solo tendría componente en el eje X. En realidad, iría en la dirección que nosotros establecimos como X negativo. Y la fuerza que 1 hace sobre 2 debería de ir en el primer cuadrante de nuestro, en este caso de nuestro sistema de coordenadas.
Ahora, ¿qué ángulo formaría con el eje X nuestra fuerza que 1 hace sobre 2? Bueno, como nuestros... Vamos a hacer un poquito mejor el dibujo. Como nuestras cargas están ubicadas en un triángulo equilátero, eso significa sus tres lados son iguales, sus tres ángulos son iguales. Sus tres ángulos son de 60 grados. Entonces el ángulo que hay aquí sería 60 grados. Ya que nosotros tenemos eso, podemos empezar a encontrar nuestras fuerzas. Claro, necesitamos expresar las fuerzas en términos de sus componentes. Para ello podemos decir, voy a empezar por el caso de la fuerza que 3 hace sobre 2, porque es la que solo tiene componente a lo largo de un eje. Vamos a decir que va a ser igual a la magnitud, y como va en la dirección x negativa, por el vector unitario menos y. ¿A qué va a ser igual esa magnitud? Pues va a ser igual a la constante k multiplicado por el valor absoluto de la carga Q3 por el valor absoluto de la carga Q2 dividido la distancia de separación al cuadrado. Aquí yo estoy tomando los valores absolutos. ¿Por qué? Porque estoy calculando la magnitud. Entonces tomamos las magnitudes de las cargas. La dirección de la fuerza ya la hemos especificado nosotros al hacer este análisis que teníamos acá, atendiendo a los signos de las cargas. Así determinamos si las fuerzas que sentía la carga Q2 eran de atracción o de repulsión, y eso nos permitía direccionar cada una de las fuerzas F sub 1, 2 y F sub 3, 2. Entonces, para la magnitud de esa fuerza vamos a decir que es igual a 9 por 10 a la 9 multiplicado por la magnitud de la carga Q3, que en este caso, perdón, vamos a regresar. En este caso la carga Q3 es de menos 6 y la carga Q2 es de menos 8. Sería menos 6 por 10 a la menos 6, porque eran microcoulombs. Pero corregimos aquí. Vamos a tomar como que si nuestra expresión nos lo hubiese dado el problema con tres cifras significativas. Vamos a considerar como si nos hubiese dicho el problema que esto era 6 por 10 a la menos 6. Multiplicado por el valor absoluto de la otra, que es 8. Menos 8 por... Bueno, sería menos 8 la carga por 10 a la menos 6 coulombs dividido la distancia de separación. ¿Cuál va a ser la distancia de separación? Bueno, como están dentro de un triángulo equilátero, la distancia que habría entre ellas sería 1.20 metros. Sustituimos. Y eso nos va a dar la magnitud. En este caso, la magnitud sería 0.300 newton. Ya que tenemos nosotros la magnitud, ya podemos expresar la fuerza en términos de sus componentes. Va a ser 0.300, aquí, 0.300 newton en la dirección menos i. Ya tenemos una fuerza. ¿Qué nos hace falta? Encontrar la otra fuerza en términos de sus componentes. Y una vez ya tengamos las dos fuerzas en términos de sus componentes, hacemos la suma de los dos vectores y determinamos cuál es la magnitud y la dirección. De la misma forma que el caso de suma de vectores por el método de componentes de los primeros cursos de física. Ahora consideremos la otra fuerza.
Esta otra fuerza va a tener componentes en X y una componente en Y. Ambas van a ser positivas porque nuestro vector de fuerza está en el primer cuadrante del sistema de coordenadas que nosotros establecimos. De tal manera que la fuerza que la carga 1 hace sobre la carga 2 va a tener una componente en X y una componente en Y. ¿A qué sería igual la componente en X? Bueno, descomponiendo nuestro vector en términos de sus componentes. Si aquí es 60 grados, esto es F12, aquí formamos nuestro ángulo recto, este es F12Y, este F12, F sub 12X. Entonces nuestra componente en X sería igual a la magnitud por el coseno del ángulo. ¿Cómo llegamos a eso? Bueno, utilizando la función coseno. Decimos coseno de 60 es igual a cateto adyacente dividido hipotenusa. Despejamos y eso nos permite expresar que la componente de la fuerza que 1 hace sobre 2 en X es igual a la magnitud por coseno de 60. De la misma forma, podemos hacerlo para la componente en Y, solo que tenemos que utilizar nosotros la función seno. Y llegaríamos a que la componente de la fuerza que 1 hace sobre 2 en Y es igual a F12, que es la magnitud de la fuerza, por seno de 60. Esto nos permitiría a nosotros reescribir nuestro vector de fuerza de esta forma. F12 por coseno de 60 por el vector unitario Y más F12 por el seno de 60 por el vector unitario J. Entonces podemos notar nosotros acá que en nuestros dos términos, en nuestros dos componentes de nuestra fuerza, está involucrada la magnitud. Calculemos la magnitud. La magnitud de la fuerza que 1 hace sobre 2 es igual a la constante K por la magnitud de la carga 1 por la magnitud de la carga 2 dividido la distancia de separación al cuadrado. El primer término sería igual a 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Voy a obviar aquí escribir las unidades por espacio, multiplicado por la magnitud de la carga Q1. Nuestra carga Q1 era positiva y tenía una magnitud, vamos a decir, 7 por 10 a la menos 6, ¿verdad? Que era 7 microcoulombs. Multiplicado por la magnitud de la carga Q2. Vamos, la magnitud de la carga Q2 era de menos 8. Menos 8 microcoulombs. Dividido la distancia de separación entre las dos, ¿cuál va a ser? Bueno, es un triángulo equilátero, va a ser la misma distancia que teníamos para la fuerza anteriormente calculada. En este caso sería 1.20 metros al cuadrado. De tal manera que la magnitud de la fuerza para nosotros en este caso sería de 0.35, dijimos 0.350 newtons. Vamos a ver, tomémoslo como que si todas nuestras cantidades nos hubiesen dado con tres cifras significativas. Ya que tenemos eso, pues podemos encontrar nuestra fuerza en términos de sus componentes. Recordemos cómo era nuestra ecuación. La componente en X es magnitud por coseno de 60, la componente en Y es magnitud por seno de 60. Entonces aquí sería 0.350 newtons por coseno de 60 en Y más 0.350 newtons por seno de 60. Dejamos aquí, hacemos un paréntesis más. Seno de 60
en J. De tal manera que la fuerza que 1 hace sobre 2 va a ser igual a 0.175 newtons en I más 0.303 newtons en J. Ya tenemos nuestras dos fuerzas determinadas. Entonces, pues podemos venir nosotros y sumarlas. Ya que las tenemos expresadas en términos de sus componentes, una de las ventajas de eso es que nuestros vectores expresados en términos de sus componentes sí se pueden sumar algebraicamente. Entonces nuestra fuerza neta va a ser igual a la fuerza, la primera que calculamos fue la fuerza que 3 hace sobre 2, más la fuerza que 1 hace sobre 2. Esta era 0.300 newtons por menos I, más nuestra otra fuerza, que va a ser 0.175 newtons por I, vector unitario I, más 0.303 newtons por el vector unitario J. Esto nos daría que la fuerza neta va a ser igual a menos 0.125. Bueno, corrijamos aquí. Vamos a sacar las magnitudes entre paréntesis. 0.125 newtons por menos I más 0.303 newtons por J, que es positivo. Entonces sería nuestra fuerza neta expresada en términos de sus componentes. Sin embargo, ¿qué nos solicita a nosotros el problema? Revisemos el enunciado. El enunciado del problema nos solicita cuál es la magnitud y la dirección de la fuerza neta en cada una de las cargas debido a las otras dos. Dijimos que solo íbamos a analizar la de una carga. Estamos analizando solo la de Q2. Entonces ya hallamos esa fuerza neta en términos de sus componentes, pero nos piden magnitud y dirección. Determinemos la magnitud. Para eso vamos a decir que la magnitud de la fuerza va a ser igual a la raíz cuadrada de la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado. Esto nos da 0.328, redondeado a tres cifras significativas, newtons. Y nuestra dirección, vamos a decir, tangente del ángulo θ es igual a la componente en y sobre la componente en x. En este caso, tangente de θ sería 0.303 newtons dividido menos 0.125 newtons. Eso nos daría que, sobre aquí, eso nos daría a nosotros que θ va a ser igual a la tangente inversa de 0.303 sobre menos 0.125. Esto nos da un ángulo de menos 67.6 grados. ¿Qué quiere decir ese ángulo negativo? Revisemos las componentes de nuestra fuerza neta. Las componentes, la componente en X es negativa. La componente en Y de nuestra fuerza neta es positiva. ¿Qué es lo que nos está indicando? Bueno, lo que nos está indicando es que nuestro vector de la fuerza neta
va a estar ubicado ¿en qué cuadrante? Va a estar ubicado en el segundo, ¿verdad? Componente en X negativa, en Y positiva. Entonces el ángulo de menos 67.6 realmente es un ángulo, como mejor naranja, que está medido desde el eje X negativo hasta encontrar a nuestro vector. Pero nuestra forma de expresar las direcciones para los vectores, bueno, generalmente para la mayoría de nuestras relaciones de trigonometría, es la forma convencional del eje X positivo en sentido antihorario. Entonces, ¿cuál sería el ángulo medido de esta forma? Pues lo que vamos a hacer es que, como en todo esto hay 180 grados, como aquí de una vez está negativo, sumémosle 180. Esto nos da redondeado a tres cifras, 112 grados. De manera que nuestra fuerza neta va a ser igual a 0.328 newtons a un ángulo de 112 grados. Y esa es la respuesta de nuestro problema.